Buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Buenas tardes, doctor. Sí se ve su pantalla. Perfecto, buenas tardes. Vamos a esperar a que sean las 3 en punto para iniciar la sesión como estaba previamente acordado. Bien, entonces, siendo las 3 en punto, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y me toca presentarles un resumen de lo que son las micosis profundas debido a que es un tema bastante amplio. Y nos vamos a centrar básicamente en tres patologías que son relativamente frecuentes en nuestro medio. De alguna manera, algunas áreas geográficas del país son endémicas y por lo tanto es importante tener en cuenta cómo tener claro la sospecha clínica, el diagnóstico y el manejo de estas patologías micóticas. Y entonces vamos a iniciar con uno de ellos que es la blastomicosis sudamericana, que es una infección relativamente frecuente en nuestra Amazonía y que, como su nombre lo dice, cuando hablamos de micosis profunda se refiere a que tiene la capacidad de tener formas invasivas y que esto va a estar asociado directamente a la inmunidad del paciente. Es decir, que mientras más inmunosuprimido esté un paciente, más probabilidad de que haya diseminación de esas patologías en nuestros pacientes, digamos, con sospecha clínica. Y ese es un caso frecuente, un cuadro clínico frecuente con el que vamos a ver en esta presentación. T positivo le sale a un varón de 45 años, natural de procedente de la Merced Chanchamayo, que acude por abdomen agudo quirúrgico, hallándose una acumulación granulomatosa en el ángulo hepático del colon. Al examen clínico se le encuentra además paradentosis, edema de labios, apredominio superior, con ulceraciones hemorrágicas en mucosa labial, paladar blando y lengua bastante dolorosas, y además presencia de disfonía. El diagnóstico más probable es entonces, aquí vamos a darnos cuenta que la parte epidemiológica es importantísima para estudiar o sospechar de un problema de micosis profunda. Muchas veces estas infecciones micóticas diseminadas pueden causar granulomas a nivel intestinal, que pueden causar pues lo que se llama abdomen agudo quirúrgico. Muchos pacientes entran a la parotomía exploratoria y encuentran una tumoración granulomatosa, es más frecuente en el ángulo hepático que en el ángulo esplénico, pero de todas maneras es importante ver que esas dos, digamos, localizaciones son relativamente frecuentes. Pero siempre hay manifestaciones en mucosa, sobre todo en la mucosa oral, y esas manifestaciones que hice este caso clínico son muy compatibles entonces con blastomicosis sudamericana, llamada también palacoccidioidomicosis, porque vamos a ver que el agente etiológico se llama así. Y estos son los sinónimos entonces que vamos a tener en cuenta en este diagnóstico: palacoccidioidomicosis. También se le llama granuloma paracoccidioidal, que también es una forma de que se le conoce a esta patología. En Brasil se le conoce frecuentemente como micosis de Lutz o enfermedad de Lutz porque este fue un investigador brasilero que hizo las primeras descripciones de esta patología en Sudamérica y por eso, en honor a él, se le llamó también micosis de Lutz. Por tanto, tener en cuenta estos sinónimos. Y entonces Lutz hizo las descripciones a partir del año 1908, donde empezó ya a reportar los casos en muchos pacientes brasileños. Y en nuestro país recién Weiss hizo los primeros reportes en el año 1937. Desde entonces, pues se le conoce como una micosis profunda. Como vemos, es una enfermedad granulomatosa que generalmente afecta mucosas y piel, pero que en el contexto de inmunosupresión puede invadir órganos internos, sobre todo los pulmones. Recordar que esta infección es subaguda o crónica. Nunca es un proceso agudo, tengamos en cuenta ese dato. Pero sí tiene una evolución maligna, no porque todos mueren, sino porque si no damos tratamiento, no hay tendencia a la curación espontánea y puede dejar secuelas permanentes que después requieren algún tipo de corrección quirúrgica, como veremos más adelante. Además, es endémica en casi todas las regiones tropicales y subtropicales de América, desde el centro de México por el norte hasta Argentina y Uruguay por el sur. Así que es bastante frecuente. A pesar que se llama blastomicosis sudamericana, también hay casos en Centroamérica para que tengan en cuenta que también se puede encontrar esta patología en otras áreas fuera de Sudamérica.
El agente etiológico es un hongo dimórfico, es el Paracoccidioides brasiliensis, y es dimórfico porque en su vida saprófita a nivel del ambiente, en las zonas húmedas tropicales, lo encontramos como un moho que se encuentra en la naturaleza y es la forma infectante para el ser humano. Esta la adquirimos por vía inhalatoria, por aspiración de estas formas infectantes, aunque se ha visto que también hay la posibilidad de que haya introducción del hongo por microtraumatismos en la mucosa oral, en la mucosa nasal o incluso en los márgenes anales. Se ha visto que puede haber también ingreso por esas vías, pero la principal es por vía inhalatoria. Sin embargo, una vez que ingresa a nuestro organismo ya se transforma en una levadura, por lo tanto ya no se transmite de persona a persona, no es contagioso, eso tengámoslo claro, solamente nos infectamos en la forma saprofítica de moho que está en el ambiente. Y obviamente pues dijimos que el cuadro clínico va a depender de la inmunidad del huésped. Mientras más inmunodeprimido, habrá más formas invasivas de esta patología. Y nuestra región básicamente es las zonas endémicas de ceja de selva y la selva baja amazónica, son las áreas donde más frecuentemente se está reportando estos casos en nuestro país. Y entonces hay que recordar entonces que solamente proviene de estas zonas, no hay formas o casos autóctonos en la costa o en la sierra, todos los casos provienen de la zona de la selva. Es importante tener en cuenta ese dato. Y aquí tenemos algunos estudios que se hicieron que son bastante antiguos, pero que se mantienen vigentes porque estos son los departamentos o regiones que más frecuentemente reportan casos. Y como el caso clínico inicial que puse en la primera diapositiva, pacientes de la Merced Chanchamayo son zonas donde más frecuentemente se reportan en general en la zona de Junín, Huánuco, Loreto y Madre de Dios, y menos frecuentemente en Pasco, San Martín, Cusco, Ayacucho, Amazonas, Piura y Cajamarca, ¿no? Que son casos reportados muy rara vez. Así que Junín, Huánuco, Loreto y Madre de Dios son los cuatro departamentos que más casos van a reportar de esta patología. Y de hecho se hizo estudios porque es una enfermedad que está considerada en el grupo de enfermedades infecciosas desatendidas. Lamentablemente hay muchas enfermedades en nuestro país que no tienen la importancia del caso y todas las que están con asterisco son formas presentes, enfermedades presentes en nuestro país y lamentablemente pues son enfermedades que no se están haciendo mucho trabajo. Se está mejorando algunos conceptos o el manejo de, por ejemplo, enfermedad de lepra o Hansen, pero después hay otras enfermedades que todavía no se está haciendo, digamos, intervenciones importantes para erradicar estas enfermedades. Y obviamente, pues, como el tema de los hongos, aquí aparece paracoccidiomicosis también, una enfermedad que desgraciadamente también se considera desatendida en nuestro país. Así que es importante aumentar estudios sobre esta enfermedad, aprender a conocerlo y manejarlo correctamente. Entonces, cuando vemos la parte clínica, vamos a mencionar que hay criterios de cómo clasificar. Dijimos que son cuadros subagudos o crónicos. Y según de Almeida, lo clasifica en cuatro formas. La forma mucocutánea, que es la forma más frecuente, linfangítica, la forma visceral y el tipo mixto. La visceral, la forma mixta, pues tiene que ver con pacientes con mayor deterioro inmunológico de tipo celular. En tanto que la otra clasificación de Negroni y Rubinstein se basa básicamente en la primera infección respiratoria y se clasifica de la siguiente manera, como asintomática o subclínica. Pacientes con inmunocompetencia adecuada van a tener una infección inicialmente asintomática o incluso subclínica. Puede manifestarse como un cuadro pseudogripal y nada más. Y luego de ello, el paciente autolimita esa infección por la inmunidad controla el proceso. Pero algunos pueden desarrollar una primera infección pulmonar aguda que después de algunas semanas ya empieza a haber sintomatología respiratoria. Eso es un cuadro subagudo en realidad. Y también están las formas crónicas, que en el tiempo un paciente que se infectó meses o años antes puede desarrollar una forma crónica debido a inmunosupresión posterior. También puede haber diseminadas subagudas, diseminadas crónicas y la fibrosa residual, que son las formas secuelares cuando no se actuó oportunamente o hubo retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Importante entonces recordar esta otra clasificación de Negroni en función del compromiso respiratorio. Y es importante recordar entonces, le dije al principio, que es una enfermedad que compromete muy frecuentemente la mucosa oral, sobre todo las encías, los labios, los carrillos, también puede haber compromiso a nivel del paladar duro, el paladar blando, pero sobre todo cuando hay afectación
en las encías tiene predilección por debilitar la membrana periodóntica, que como bien sabemos da estabilidad a los dientes. Entonces, al debilitar esta membrana va a producir paradentosis, es decir, caída espontánea de los dientes, y que uno visualiza en la zona apical de los dientes la presencia de granulomas, que es importante tener en cuenta. De hecho, muchos casos de paracoxiomicosis fueron primero al odontólogo. Cuando empezaron a caerse los dientes, fueron al odontólogo, y este, al ver que hay lesiones granulomatosas en la cavidad oral, deriva a los médicos respectivos, quienes recién hacen el diagnóstico oportuno. Entonces es importante ese cuadro clínico a nivel dentario. Y entonces la forma clínica más frecuente, dijimos, es la mucocutánea, que hay compromiso en la cavidad oral, y las lesiones clásicas son de tipo úlcero microgranulomatosas, con un puntillado hemorrágico típico, que cuando uno lo mira da el aspecto de una mora. Es una mora, recuerden que es algo morado con puntos ahí, y más o menos por eso le llaman el aspecto moriforme, que se da en esas lesiones a nivel de la cavidad oral. Y esas lesiones se ubican principalmente en la comisura labial, en la mucosa labial, en la zona geniana, el paladar blando, dijimos, incluso puede llegar hasta las amígdalas y la lengua. Son lesiones muy dolorosas y tienden a tener una secreción blanquecina que pueden sangrar también al roce. Cuando hablamos de compromiso en la mucosa labial, suele tener mucha predilección por el labio superior, y de ahí que ese labio superior tiende a dematizarse, y cuando lo ve de perfil el paciente, lo ve como si dice una trompa, y por eso le llaman pues una experiencia tapiroide por el mamífero de la selva llamado tapir, que tiene esa característica del labio superior bastante grande. En algunos casos sí se ha visto que cuando hay compromiso más profundo puede llegar a comprometer la laringe. Si hay presencia de disfonía, ahí se considera siempre un cuadro grave. A pesar de que el paciente se le ve estable, si hay disfonía es porque el granuloma está cerca de la glotis, porque está afectando las cuerdas vocales. Pues si no hacemos nada, ese granuloma va a crecer y va a obstruir la vía respiratoria, y entonces es una emergencia. Hay que hacer ahí una traqueostomía de emergencia, y eso obviamente se debería evitar cuando hay un diagnóstico oportuno. Por eso es que nosotros consideramos un paciente con disfonía como un cuadro grave, no porque si su situación en ese momento lo sea, sino porque tiene riesgo grande de complicaciones como la obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, es importante clasificar también este síntoma como de gravedad. Y cuando se hace un estudio epidemiológico de los pacientes por edades, se ha visto que el rango de 31 a 60 años son el grupo donde más casos se reportan, porque obviamente tiene que ver con la actividad laboral, que es más frecuente pues en la población que se dedica a la agricultura, por ejemplo, donde tiene más riesgo de tener contacto con este moho, y entonces por vía inhalatoria van a tener ese tipo de transmisión. Algunos comerciantes que van a zonas endémicas, otras ocupaciones militares que van a hacer prácticas en zonas endémicas, también se ha visto que hay ese tipo de contacto, y por lo tanto tiene riesgo también de adquirir la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de la frecuencia de aparición de los síntomas, en la edad pediátrica, por ejemplo, no hay distinción, es decir, que en ambos sexos la frecuencia se da por igual. Sin embargo, en los adultos sí hay una diferencia importante. Se ve que por cada 10 a 15 casos en varones, solo hay un caso en una mujer. Y esto se ve porque las mujeres en edad fértil tienen una protección hormonal intrínseca. La 17-alfa-estradiol es un estrógeno que da protección a la mujer en edad fértil, pero después de la menopausia su riesgo se vuelve exactamente igual a los varones. Entonces es importante tener en cuenta que aquí sí hay un factor protector hormonal en las mujeres en edad fértil, que no se da con otro tipo de patologías. Es importante tener en cuenta. Y acá la clasificación clínica de los casos reportados, como le dije, la mucocutánea es la más frecuente, y le sigue la mucocutáneo linfático visceral, mucosa visceral, y las formas pues cutáneas o linfáticas puras son mucho más raras, debido a que se da principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Y estas son las imágenes que les mencionaba de la caída espontánea de los dientes, donde hay la famosa paradentosis, por la presencia pues de granulomas apicales que dan esas caídas espontáneas en los dientes, o en debilita usted las raíces del diente, y la membrana periodóntica también se debilita, y eso facilita la caída espontánea de las piezas dentarias, ¿no? Entonces es importante un síntoma frecuente llamado paradentosis en los casos de blastomicosis sudamericana.
En este caso también, donde ven compromiso cutáneo, ven la comisura labial, hay un granuloma ahí, y noten el intenso edema en los labios que caracteriza a esta patología. Es una forma que tiene un infiltrado edematoso importante, sobre todo en los labios. Esta es una forma ganglionar que es menos frecuente. Las formas ganglionares puras son menos frecuentes, pero una característica importante cuando hay compromisos ganglionares es que tiende a fistulizarse espontáneamente. Ese dato es importante para sospechar la presencia de paracoccidomicosis. Este es otro tipo de lesiones tipo costrosas. Ven ustedes tienen costrosas y algunas úlceroaxedadas, que también es una forma diferente de presentación de tipo cutáneo que se ve también en esta patología. Y entonces, las formas cutáneas puras son raras, como dijimos, rara vez están presentes en solamente puras, casi siempre hay compromiso mucoso, y si está inmunosuprimido el paciente, también puede haber compromiso visceral. Entonces, hemos visto pacientes que tienen formas clínicas ganglionares primarias, como vimos en uno de los casos en el cuello, y no se ve una puerta de entrada aparente, y a veces, pues, cuando uno ve una lesión ganglionar que se está accedando, uno piensa, pues, en la posibilidad que sean lesiones asociadas a tuberculosis ganglionar, ¿no? Y entonces, ese es un diagnóstico diferencial que a veces, pues, confunden con los diagnósticos. Por eso la importancia de la parte epidemiológica, de dónde proviene el paciente, de dónde estuvo de visita o de viaje, nos orienta a ver el diagnóstico más adecuado. Las formas ganglionares secundarias a lesiones mucocutáneas dan lugar a contenido purulento, como dijimos, que se fistolizan y además pueden producir además algunas lesiones un poco endurecidas que no son dolorosas, pero que son satélites cercanas a las lesiones ganglionares. Cuando hay compromiso linfático visceral, aquí sí hay diferentes órganos que se pueden afectar, pero como dijimos que la vía de ingreso respiratoria, el órgano más frecuentemente afectado es el pulmón, de ahí que podemos ver lesiones macro o micronodulares y además de hilo basal. Y cuando son micronodulares, uno puede confundir también con una milia, una tuberculosis miliar, que a veces esa presentación puede llevar al tema de la confusión diagnóstica. Incluso puede haber cavernas y sobre todo cuando se ubican en la locación apical en los ápices del pulmón, pueden confundir con infecciones primarias por tuberculosis. Tener presente siempre ese diagnóstico diferencial. A nivel visceral sí suele haber localizaciones muy poco frecuentes, como el caso de la suprarrenal, que solamente se vio un caso, y también se ha visto localización ósea, que se ve también muy poco frecuente, pero es importante tener en cuenta también aquellas osteomielitis subagudas o crónicas que no responden a la terapia antibiótica y bien son endémicas, siempre habría que sospechar la posibilidad de micosis profunda. Y en el caso clínico inicial que les coloqué, suele pasar que a nivel intestinal formen un granuloma gigante que obstruye el tránsito intestinal y entonces puede producir un abdomen agudo quirúrgico y la localización más frecuente es en el ángulo hepático del colon ascendente y menos frecuente en el ángulo esplénico del colon descendente. A nivel sistema nervioso central también se han reportado casos, suelen ser de forma grave de presentación porque realmente retraso en el diagnóstico y también se ha visto localización genital a nivel testicular, puede producir una orcoepididimitis que también puede confundirse con tuberculosis genital. Tener presente esos datos. También podemos ver lesiones de varios índoles, como hemos visto a nivel cutáneo, tiene varias formas de presentación, edematoso, costrosos, ectimas, puede haber lesiones fistuladas, puede haber accesos. Realmente tiene varias formas de presentación. Y a nivel de la cara, en la primera fotografía que vimos de la señora que comprometía la comisura labial del lado izquierdo, esa es una localización bastante frecuente y ojo que aquí es importante saber porque a pesar de tratamiento, muchos pacientes tienen a nivel de esas lesiones, tienden a formar tejido fibrótico, es decir, que restringe la apertura oral y entonces después tenemos que hacer una corrección quirúrgica porque queda restringido la apertura de la cavidad oral. Eso puede pasar con o sin tratamiento, así que es importante tener en cuenta también esta patología. Entonces, acá vemos el diagnóstico de la blastomicosis americana va a depender del hallazgo de las famosas blastosporas de doble contorno con extraespurulación multigemada, que cuando uno ve en la fotografía se asemeja mucho a la famosa rueda de timón de barco, que es característica y patognomónica de este hongo, perdón.
Entonces, los cultivos también permiten aislar el hongo, pero el crecimiento es lento, por lo que el hallazgo de estas blastosporas de doble contorno son diagnósticos y ojo, no hay otro hongo que tenga este tipo de formas de blastospora de doble contorno como lo que le voy a ver más adelante en unas fotografías. Recordar entonces que el diagnóstico, y aquí vuelvo a insistir, la epidemiología es importante. En el examen vamos a colocar casos clínicos y de dónde proviene el paciente, dónde estuvo de viaje, les va a orientar la posibilidad de diagnóstico de acuerdo al caso que les vamos a reportar ahí en el examen. Cuadro clínico, por supuesto, sugestivo que requiere alta sospecha y ustedes pueden hacer el examen directo, las lesiones con hidróxido de potasio, con Lugol, se hacen las tinciones y si observamos las levaduras en forma de timón de barco, ese diagnóstico ya está confirmado, porque el cultivo, como dijimos, es lento y difícil. También se puede hacer biopsias, pero toma su tiempo, pues 2 a 3 semanas. Las reacciones serológicas, la de inmunoreacción, o sea, de intradermorreacción, realmente son pruebas que no tienen mucha sensibilidad. Hay pruebas, por ejemplo, de inmunodifusión para buscar anticuerpos, pero si el paciente es inmunodeprimido, puede salir negativa sin que descarte el diagnóstico. Por eso que ya casi no se utilizan las reacciones serológicas porque tienen baja sensibilidad. Importante tener en cuenta ese dato. Esto es lo que le decía, estos blastosporas tiñen con casi todo, ¿no? Con Lugol, lienza, con tinta china, realmente se tiñen casi con todo. Y vean cómo lo común es esta forma de blastospora doble contorno con estas exoporulación que tiene en la periferia y que asemeja claramente a un timón de barco. Ustedes ven esta fotografía y no se pueden confundir. Esto siempre es blastomicosis sudamericana. Tengan en cuenta ese dato. Como tratamiento clásicamente se usaban las sulfonamidas. Sin embargo, las sulfonamidas tienen efecto fungistático, no eliminan, no matan al parásito, perdón, al hongo. Y entonces solamente lo adormecen y el sistema inmune debería completar el trabajo. Sin embargo, lamentablemente, pues, si es inmunodeprimido, no va a haber efecto con las sulfonamidas, por eso que aparecieron los azoles, o en este caso los triazoles de primera generación, como el itraconazol, que es de elección en las formas no complicadas, pero en las formas complicadas, incluyendo los que sufren o tienen disfonía, como dijimos, hay que iniciar anfotericin B en ciclos cortos de 1 miligramo por kilo, porque eso sí necesita rápidamente reducir el granuloma para evitar el cierre de la vía respiratoria. Una vez que el paciente está más estable, después de un ciclo corto de 14 a 28 días de anfotericin B, podemos rotar itraconazol que va a recibirlo por varios meses hasta que se puede erradicar completamente el hongo. Alguna recomendación de hablar de 6 meses, 9 meses, incluso hasta 12 meses en algunos casos, dependiendo de la respuesta clínica del paciente. Y esto es lo que les decía, este paciente ya fue tratado, aparentemente se curó, pero miren, esto es todo lo que puede abrir la boca. Tiene restricción en la apertura oral porque hay fibrosis en las comisuras labiales y esto requiere una corrección quirúrgica para que pueda abrir más la boca. Esto lamentablemente son secuelas que puede dejar esa enfermedad. Nuevamente otro paciente con edema labial, sobre todo en el labio inferior, vean cómo tiene paradentosis además y ese aspecto de mora, el aspecto moriforme en el labio que les había indicado al inicio. Es una forma mixta, vean compromiso cutáneo, compromiso ganglionar y compromiso mucoso. Esta es una forma mucocutánea linfática, visceral incluso, que se puede ver en algunos casos de estos pacientes. Es un caso en un paciente pediátrico, vean cómo tiene una lesión a nivel submandibular y a nivel axilar. Tiene ganglios, es un paciente que no vive en zona endémica, visitó una región de la selva, estuvo un tiempo ahí, aparentemente inhaló pues las esporas y esto originó esta forma linfática pura, que es rara como le dije, pero que puede darse en esta población pediátrica, ¿no? El diagnóstico fue con biopsia, se encontró la blastopora doble contorno y se inició el tratamiento eh, antimicótico respectivo. Otro paciente también con problema de restricción en la apertura oral por la secuela cicatrizal que puede dejar esta enfermedad. Entonces, cuando uno hace un estudio anatomopatológico, lo que va a encontrar pues la presencia típica de granuloma, ¿no? Los famosos células gigantes del Langhans típicas de los granulomas en este tipo de infección micótica, ¿no? Vean también cómo se pueden encontrar los granulomas tuberculoides que se pueden ver en otros procesos micóticos, pero también se pueden ver acá en paracociosis micos, ¿no? Lesiones, los famosos
granulomas tuberculoides que se pueden ver en ese tipo de lesiones. Este es el paciente que les decía que tiene predominio de compromiso labial, sobre todo en el labio superior. Vean cómo parece una trompa ahí. Y cuando uno ve la mucosa interna del labio, ven esas lesiones que dijimos granulomatosas, tipo moriforme, que genera también un intenso edema y que es característico de esta enfermedad. Este es el mismo paciente que tiene problemas de restricción de la cavidad oral, forma mixta, ¿no? Mucosa, cutánea y linfangítica. Son casos que se pueden ver con relativa frecuencia en esos departamentos que había mencionado. Otro paciente pediátrico con compromiso linfático puro, que también llegó de visita a zona endémica y adquirió la enfermedad. Bien, yo creo que las preguntas las vamos a dejar para el final. Una vez que terminamos los tres temas de esta patología, vamos a pasar a la ronda de preguntas para aclararlas al final. Entonces, el siguiente tema es otro hongo que también se considera una micosis profunda, es esporotricosis. Y este hongo tiene de alguna manera una virulencia menor que el anterior, ¿sí? Tiene menos virulento y además es un paciente que tiene presentación netamente cutánea, rara vez afecta los órganos internos, excepto que sea un paciente también muy inmunosuprimido. Acá básicamente vamos a ver presentaciones múltiples de lesiones cutáneas, como vamos a ver a continuación. Es un paciente varón de 36 años, natural procedente de Apurímac, referido a Lima por presentar lesiones nodulares de tipo gomoso, algunas ulceradas, otras costrosas, con tejido necrótico, locación de extremidades acompañado de neuropatía axilar e inguinal. En la biopsia de las lesiones se encuentran cuerpos asteroides, basófilos, ovoideos. El diagnóstico más probable es, y cuando uno habla de cuerpos asteroides, automáticamente uno lo asocia a hongo. Si bien es cierto, el cuerpo asteroide no es patognomónico, solamente es porotricosis, pero las lesiones cutáneas y viene en una zona endémica de Apurímac lo hace rápidamente sospechoso de esporotricosis. Tengan presente esos datos. Y esto se llama así porque Schenke fue el primero que hizo la descripción en Estados Unidos en 1819. También es una enfermedad de tipo subagudo crónica, tampoco nunca es aguda. Y la afectación principal, como dijimos, es solo la piel, aunque si hay compromiso inmunológico afectará la parte linfática subcutánea y puede afectar algunos órganos internos si es que la inmunosupresión es muy severa. La gente se llama esporosis de Schenke justamente en honor al primer investigador que hizo la descripción de los casos. Y también es un hongo dimórfico porque a nivel del organismo está en forma de levadura, que es la que causa el daño, y la forma infectante es el moho que está en el ambiente, sobre todo en áreas tropicales, subtropicales, donde hay humedad, temperatura adecuada, hace pues que predomine ese tipo de hongo y tiene predilección por algunas plantaciones, sobre todo en las flores ornamentales, le gusta crecer muy frecuentemente. Es un saprofítico de vegetales y el suelo crece relativamente rápido en los medios de cultivo, entre 5 a 7 días puede crecer ya en los medios de cultivo, sobre todo en agar sauro, pero se encuentra pues en la naturaleza disperso en estas áreas. Entonces, es una enfermedad cosmopolita, está distribuida en casi todo el mundo, sobre todo hay zonas endémicas como Japón, Sudáfrica, México, Centroamérica y Sudamérica. Le decía que en Japón, por ejemplo, es frecuente en aquellos que cultivan rosas, por eso allá le llaman la micosis de cultivadores de rosas, porque crece pues en los tallos de estas flores y cuando uno manipula, los corta con las espinas se hinca y ahí automáticamente se está inoculando los mohos de este hongo y después se transforman en levaduras para causar la sintomatología que les había mencionado. Y este caso clínico justamente lo puse porque en nuestro país la región que más casos reporta es Apurímac como principal foco de distribución, que no es el único. Vemos que también Ayacucho, Cusco, Ancash, Cajamarca también reporta casos y un poco menos frecuente Amazonas, Huánuco y Puno, ¿no? Sobre todo zonas de ceja de selva, porque en la sierra misma no hay casos reportados. Esto es básicamente en ceja de selva y en selva baja, donde vamos a encontrar la posibilidad de que podamos tener ese tipo de infecciones. La vía de entrada siempre es la cutánea, es la principal en todo caso, por traumatismos, escoriaciones o por heridas punzantes con espinas de malezas, de flores. Es la forma clásica de presentación o de infección.
pero es polimórfica porque puede dar no solamente manifestación en la piel, sino también puede afectar a tejidos del subcutáneo, hueso y otros órganos si es que el paciente es inmunodeprimido. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y el periodo de incubación es variable de acuerdo a la ubicación. Lo que se conoce bien es que a nivel cutáneo puede ser de una semana a un mes aproximadamente, pero por ejemplo para la forma, digamos, visceral que compromete el pulmón, no se puede precisar con exactitud cuánto tiempo es la incubación. Así que tener en cuenta ese dato. Cuando el más afectado, como dijimos, puede haber lesiones de tipo nodular, tipo gomosa, costrosas, necróticas. Realmente puede haber cierto grado de diferentes formas de presentación. Además, se reblandecen y ulceran. Algunas se ulceran fácilmente. Pueden ser lesiones únicas, pero lo más frecuente es que sean múltiples. Y obviamente, como estos son por accidentes de inoculación o de traumatismos, los miembros, sobre todo los superiores, son los que más frecuentemente se afectan. Eso es importante. Ven acá, por ejemplo, una lesión de tipo nodular, no ve estos nódulos y no sospecha uno el hongo si es que no lo asocia a la epidemiología y a la actividad laboral del paciente, o si estuvo recientemente pues cultivando o cosechando flores o algún tipo de intervención en agricultura, debe también sospechar la posibilidad de esporotricosis. Acá a la derecha una forma nodular parecía la anterior, pero en el lado izquierdo vean cómo también puede haber lesiones necróticas, úlceras necróticas, que también es otra forma de presentación en los pacientes que tienen esta patología. Acá igual vemos una forma ganglionar a nivel facial, perdón, que también tiende a fistulizarse. Entonces, cuando hacemos el porcentaje de forma de clínica de presentación, la más frecuente es la cutánea linfática, menos frecuente la cutánea pura, la forma pulmonar primaria es extremadamente rara y la forma diseminada también porque solamente se va a dar en pacientes muy inmunodeprimidos. Ese dato es importante tener en cuenta. Entonces, la primaria pulmonar se da por inhalación de las esporas, pero la forma es muy, como le dije, muy baja, menos 2% de los casos es de esta forma. La primaria cutánea es la más frecuente por inoculación accidental, como hemos mencionado, y se ha visto que hay pacientes que ya tuvieron el problema, ya tuvieron esporotricosis y pueden reinfectarse, sí se ha visto eso. Sin embargo, eso tiene que ver también con la inmunidad, pero lo que sí se ve es que los que ya tuvieron el cuadro, las siguientes hacen cuadros un poco más leves porque ya desarrollan un grado de inmunidad de anticuerpos frente a este hongo, pero no evita que haya reinfección. Eso es importante tener en cuenta. Y también la forma sistémica o diseminada, pues ya dijimos que tiene asociación directa con inmunosupresión de tipo celular y ahí puede verse pues formas cutáneas y viscerales en forma sistémica. Vean este paciente que tiene formas nodulares, tiene una lesión ulcerada, que uno lo ve pues no sospecha que puede ser un hongo. Entonces esa es la otra forma de presentación, pero la inmunidad tiene que ver mucho con la forma de presentación, ¿no? Que es un niño, por ejemplo, que tiene lesiones a nivel facial en la nariz de tipo nodular, igual acá otro niño que tiene compromiso linfangítico a nivel facial, también es un caso de esporotricosis. Acá vemos una forma ya mucho más severa, una lesión nodular, pero con borde necrótico cerca al ojo izquierdo. Igual acá otra lesión granulomatosa a nivel facial, frecuente en este grupo etario. Vean esta lesión en la cavidad, perdón, en la miembro superior de la mano, donde uno ve esta lesión hiperqueratósica, ¿no? Parece una lesión granulomatosa. Uno puede confundir hasta con una verruga vulgar de repente cuando no hay sospecha clínica del cuadro. Y esta lesión que más bien es costrosa, que más parece una cicatriz queloide, también es una forma de presentación de esporotricosis, tenerlo en cuenta también esta forma de presentación. Vean esta lesión hiperqueratósica, cómo se ve esta lesión que se puede ver también en algunas formas de presentación que puede confundir con otro tipo de diagnósticos. Hasta con neoplasias pueden ser confundidas estas lesiones. Sin embargo, la inmunidad impacta bastante en la frecuencia y en el tipo de lesiones. Estas formas ya diseminadas, postrosas, necróticas, sucede en pacientes con inmunosupresión severa. Es un caso con HIV en estadio SIDA que desarrolla estas lesiones diseminadas, costrosas y úlceros necróticas
debido a la inmunosupresión severa. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hay examen directo de las lesiones, podemos tomar muestras y si uno ve los cuerpos asteroides, que son estructuras de depósito de inmunoglobulinas, podemos ver y podemos sospechar la posibilidad, pero dijimos que los cuerpos asteroides no son patognomónicos solo de porotricosis, se ve también en otros hongos como el que vimos anteriormente, la la osteomicosis americana también se puede ver ese tipo de presentación o de hallazgos en el estudio de examen directo. Uno también va a producir o hacer un toma de biopsia de las lesiones y podemos encontrar también granulomas tuberculoides, presencia también de células gigantes de Langhans y podemos encontrar también los cuerpos asteroides que son estructuras basófilas, como dijimos, y la forma es porque tiene una forma oval, ovoideo alargada y por eso se le llama asteroide que parece, a veces parece una estrella, como veremos acá en una fotografía. Acá está, puede ver, vean como un granuloma, una célula gigante de Langhans y vemos claramente este cuerpo asteroide que se ve en el centro de la lesión, que orienta mucho al tema del diagnóstico de infección micótica, pero no es patognomónica solamente de esta infección, vuelvo a repetir. Se puede cultivar y lo bueno es que se crece rápidamente, entre 5 a 7 días se empieza a crecer en agar saburo, produce unas colonias blancas o grises cremosas, que cuando uno ya toma muestras y ve al microscopio puede ver las cifras con conillas de tipo piriforme. Esto es importante porque, no sé, como al hacer un cuadro que no es grave y que es de evolución lenta, nos permite esperar con tranquilidad los cultivos para tomar la decisión terapéutica más adecuada. Existen también pruebas de reacción, pruebas serológicas. También dijimos que esas pruebas tienen poca sensibilidad, pero en algunos casos puede ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Estos son los cultivos en el Arsaburo, como se ven las colonias de Sporotis y Schenck. También hay formas de diagnóstico de inmunofluorescencia directa que se pueden ver las levaduras de estas muestras, de estas lesiones. Sin embargo, pues el tema es que son tecnologías que no están disponibles en la mayoría de hospitales. Se puede hacer inmunistoquímica, técnicas de ELISA, también pueden ayudar, pero a veces no están disponibles en la mayoría de hospitales. Una vez que hace el diagnóstico con el cultivo, idealmente, pues empezar tratamiento. Hasta hace algunos años, el tratamiento de elección del yoduro de potasio al 10% que se daba en gotas, se decía la dosificación por kilo de peso en gotas. Sin embargo, este medicamento es altamente tóxico, motivo por el cual dejó de utilizarse y actualmente los azoles también siguen siendo la primera elección. En este caso es el itraconazol, que es efectivo en la forma diseminada. La dosis podemos dar 200 miligramos por 3 a 4 meses y va muy bien. En las formas pulmonares o las formas diseminadas se debe usar anfotericin B hasta acumular 1 a 2 gramos en un lapso de 2 a 3 meses. Es decir, de 20 a 40 ampollas de 50 miligramos, darlo en lapso de 2 a 3 meses para combatir las formas diseminadas, porque tienen obviamente más riesgo de complicaciones. Recordad que este hongo es sensible a la temperatura, más o menos tolera hasta 35 grados de temperatura. Más allá de ello, ya tiende a inactivarse su crecimiento, por eso que algunos expertos recomiendan utilizar compresas de agua caliente a 45 grados, 1 hora al día, aplicar en las lesiones por varios meses, que se usa como terapia alternativa si es que el paciente tiene intolerancia a los azoles o a la fotericin B, aunque obviamente la respuesta es mucho más lenta. Entonces, ese es el tema importante que debemos tener en cuenta. Bien, veo que está compartiendo un link de asistencia ahí, eso está bien. Vayan marcando su asistencia entonces. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que es histoplasmosis. Y este hongo sí es más agresivo. De los tres, este es el más virulento, así que es importante también tener en cuenta la presentación. Esta es una enfermedad que tiene también varios sinónimos. Y esto debido en nuestro país, por ejemplo, de donde proviene la mayoría de los casos. La zona de Huánuco en Tingo María es la zona donde más casos reportan a nivel nacional y por eso se llama fiebre de Tingo María, fiebre de las cavernas, enfermedad de los murciélagos, justamente porque vamos a ver que Histoplasma capsulatum es el hongo que se encuentra frecuentemente en estos hábitats y entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Este es un caso también que solemos poner
Un caso, un paciente varón, vean cómo tiene esa lesión granulomatosa en la lengua, 57 años es fumador, tipo de enfermedad 7 meses, tiene una lesión erosiva con surcos sangrantes y aumento de volumen y nódulos con pseudomembranas en la lengua. Se le hace una biopsia y se encuentra pues que es una lesión granulomatosa y presencia de células plasmáticas y células gigantes multinucleares Langhans. No hay necrosis, exudación y úlceras asociadas. Entonces, estas lesiones, pues, son altamente sospechosas de histoplasmosis que compromete, pues, mucosas. Y entonces, vemos que hay varios departamentos que tienen o reportan principalmente casos, y dijimos que Huánuco es uno de los que más casos reporta, aunque también está el tema de Junín, que también es otra zona con frecuencia de casos reportados. Es una enfermedad típica de climas tropicales templados. Recordad, por ejemplo, que en estas cuevas donde solemos visitar, por ejemplo, la cueva de las lechuzas en Huánuco, durante el invierno, ahí depositan sus deposiciones los murciélagos, las lechuzas, y entonces están bajo humedad por el tema de las lluvias, pero estas deposiciones tienen las esporas del hongo, y cuando en verano visitamos estas cuevas, estas zonas están, ya esas heces están desecadas, y cuando la gente ingresa a estas cuevas, al caminar, hacen que se aerolice esas partículas de heces desecadas, y esa es la forma como se elevan en el ambiente, y si no tiene una protección respiratoria adecuada, pues el paciente tiende a inhalar, inhalar esas esporas, y esa es la principal vía de transmisión, que es la forma que es más frecuente en verano por el mecanismo que les acabo de mencionar. Varias especies, la que predomina en nuestro medio es el Histoplasma capsulatum, que es variedad capsulatum, que es la forma que más frecuentemente se reporta, porque tenemos también en África la variedad Duboisí, y también en los equinos hay otro histoplasma que es el Farsi minosum, que se puede ver solamente en ganado equino. Entonces, para el ser humano, Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, es la variedad que más frecuentemente afecta al ser humano. Y entonces, ya le hemos dicho que esa cueva de las lechuzas también se puede ver, pero ojo, que puede estar también presente deposiciones de murciélagos, incluso se ha visto deposiciones de aves de corral, así que es importante tener en cuenta ese dato, porque las esporas ingresan por vía inhalatoria, por ese mecanismo, ingresan al pulmón, son absorbidas por los macrófagos alveolares, y realmente, pues, si la inmunidad está venida menos, se van a diseminar por vía linfática. Entonces, la inmunidad está adecuada, obviamente que va a haber control del mismo y va a quedar en estado latente en los macrófagos alveolares incluso de por vida. Sin embargo, tener cuidado en lo siguiente, porque también va a depender el inóculo. Se ha visto casos de pacientes inmunocompetentes que estuvieron muchos días, por ejemplo, estudiantes de geología, entre otros, estuvieron muchos días en unas cuevas haciendo sus estudios, entonces inhalaron una alta carga micótica y ellos desarrollaron una neumonía aguda, justamente porque la carga fue muy alta. Pero la mayoría de los que ingresamos por poco tiempo de visita, por pocos minutos, los pocos esporas que inhalamos, nuestro sistema inmune lo detecta y lo inactiva rápidamente, de tal manera que la mayoría hacemos formas de tipo asintomático o oligosintomático, como un leve resfrío, un catarro, y pasa rápidamente los síntomas. O si la cantidad es importante del inóculo, podemos desarrollar incluso neumonías severas, como el caso de unos estudiantes de geología que fueron a hacer prácticas y la mayoría desarrolló la neumonía severa que comprometió incluso su vida, porque requirieron algunos de ellos ventilación mecánica cuando el cuadro es severo. Y esto es lo que le decía, ¿no? Mira, cuando va al Parque de la Lechuza, Cueva de las Lechuzas, la gente visita, y sobre todo visitan en verano, que no hay lluvias, pues y ahí viene el problema, porque cuando pisan esas zonas, pues eso se ha puesto estos caminos para evitar que pisen los ambientes del centro, donde puede ser que se aerolicen más fácilmente las esporas de las deposiciones de la lechuza, los murciélagos que viven en estas cuevas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese dato. Entonces, a nivel del ambiente, la forma saprofítica, como dijimos, tiene forma miceliar, son macroconias tuberculadas y hay microconias, que es la forma infectante, que es la que ingresa por vía respiratoria, pero el organismo a temperatura de 37 grados se transforma en levadura, por eso que tampoco hay transmisión de persona a persona, pero la levadura no se puede transmitir de una persona a la otra. Siempre la forma infectante son las microconias de la forma miceliar que está en el ambiente. Ese dato también es importante tener en cuenta.
Y entonces existen varias clasificaciones de acuerdo a la forma de presentación. En la forma primaria, por ejemplo, tenemos asintomática o subclínica. Dijimos aquellos pacientes que no tienen síntomas o hacen un cuadro gripal leve, pero si el inóculo es muy severo, puede haber una forma de histoplasmosis pulmonar aguda, incluso con insuficiencia respiratoria, incluso con ARS o síndrome de respiratorio agudo, que puede presentar este grupo de pacientes. Sin embargo, también puede haber unas formas crónicas y las cutáneas primarias que pueden hacer por microtraumatismos también. La forma diseminada, hay formas agudas y hay formas subagudas y formas crónicas que se van a ver sobre todo los inmunodeprimidos. También puede haber un histoplasmosis mediada inmunológicamente que puede dar los famosos histoplasmomas, fibrosis mediastínica y un síndrome ocular que es básicamente una respuesta inmunológica y la histoplasmosis asociada a VIH-Sida que es una forma crónica diseminada que es frecuente en este grupo de pacientes con alta mortalidad debido al retraso en el diagnóstico muchas veces. Entonces, en las primarias dijimos la forma sintomática o subclínica. Paciente no tiene síntomas o tuvo un pequeño catarro, la placa puede haber una pequeña calcificación ahí en el ápice y podemos hacer pruebas de reacción de cuáles salen positivos, que demuestran que tuvimos contacto inicial con el hongo, pero no desarrollamos síntomas importantes. Sin embargo, la forma pulmonar aguda puede, como dije, ir con una forma grave, primero con una fiebre toxidina y luego pasar a un infiltrado intersticial, retículo nodular o miliar. Y aquí es importante porque puede llevar pues, a la insuficiencia respiratoria si no actuamos rápidamente. La forma crónica, en cambio, se puede parecer a tuberculosis. Pacientes baja de peso, tiene fiebre, tos, sudoración, esputo con rasgo hemoctoico. Uno puede plantear la posibilidad de tuberculosis, pero cuando uno pide la placa, ve ese infiltrado intersticial fibrocavitario. Aquí cuando está todo el pulmón uno lo puede sospechar, pero a veces puede presentarse solo en el ápice y entonces muchos pacientes han sido confundidos con tuberculosis cuando no se tuvo en cuenta el antecedente epidemiológico. Una buena historia clínica es importante siempre para poder hacer el diagnóstico diferencial de histoplasmosis pulmonar crónica que puede confundir con tuberculosis. La forma cutánea primaria cuando hay inoculación accidental también puede haber un nódulo, una úlcera y generalmente hay anopatía satélite cerca de la úlcera que podríamos hacer sospechar también el diagnóstico. Entonces vean la diferencia entre la placa y tomografía de una forma aguda o la placa y tomografía de una forma crónica, donde hay destrucción de tejido parenquimal. Como le dije, esto puede confundir con procesos tipo tuberculosis, ¿no? En la forma aguda puede confundir con tuberculosis miliar, puede confundir con infecciones virales incluso, porque se puede ver el clásico patrón de vidrio esmerilado en la tomografía, que lo da COVID, lo da influenza, entre otras patologías. Así que es importante también tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. La forma diseminada puede haber compromiso cutáneo, compromiso mucoso y compromiso visceral, que son las formas más graves de presentación, obviamente en el contexto de inmunosupresión en pacientes con trastorno inmunológico de tipo celular. La medida inmunológicamente más bien es una respuesta inmunológica ante la presencia del germen y una vez esa lesión que llamamos histoplasmoma, que se puede ver a nivel pulmonar, o puede haber una lesión cavitaria única o múltiple, y las calcificaciones que se ven en este caso, o incluso puede una mediastinitis, que puede presentar lesiones múltiples, sobre todo de tipo necrosis gaseosa, que puede confundir con tuberculosis, puede haber compromiso de venas pulmonares, síndrome de vena cava superior, incluso pericarditis crónica, se ha visto casos que pueden comprimir el esófago. Entonces, estos también son formas de presentación poco frecuentes, pero importante tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. La enfermedad mediada inmunológicamente también como síndrome ocular puede dar también una corioretinitis, lesiones en saco abocado con atrofia retinal, cicatrices lineales, vean cómo sigue un trayecto lineal, las lesiones típicas de histoplasma, y obviamente en la clínica va a haber presencia de agudeza visual disminuida, incluso hasta la ceguera total. Aquí no solamente requiere tratamiento antimicótico, sino que además necesita tratamiento quirúrgico, muchas veces con láser para dejar menor secuelas a nivel ocular y mejorar y restaurar la visión del paciente. Pacientes más graves, vean cómo este paciente con VIH-Sida puede dar manifestaciones múltiples, vean cómo da lesiones nodulares, costrosos, ulcerados, que es un paciente con inmunidad muy venida a menos. Y hay lesiones que ustedes ven pueden verse un poco umbilicadas y a veces uno las ve ahí, puede confundir con, por ejemplo, molusco contagioso, que es una infección viral,
pero también histoplasma puede haber lesiones de este tipo, además de los nódulos, y estas lesiones costrosas y úlceras que se pueden ver en esta forma de histoplasmosis en un paciente con inmunosupresión severa en estadio SIDA. Y también se ven en estos cuadros la histoplasmosis crónica diseminada, que es un diagnóstico también frecuente en VIH estadio SIDA. Realmente son cuadros aparatosos a veces que cuando hay retraso en el diagnóstico, pues el paciente obviamente se retrasa el diagnóstico y puede fallecer. Y el diagnóstico es relativamente fácil cuando lo ve un patólogo experimentado. Toma las muestras con, por ejemplo, acá en hematoxilina eosina, con el té de Crocov o metenamina de plata, con azul del lactofenol. Son tinciones en las cuales un patólogo experimentado va a detectar las formas levaduriformes del hongo y puede ser el diagnóstico rápidamente. Todo depende de la habilidad y la experiencia que tenga el patólogo clínico. También se puede hacer cultivo de esputo, pero la sensibilidad es baja, de 10 a 15%. Lo ideal es tomar una buena muestra de secreción bronquial tomada con broncoscopía y lavado bronquialveolar, donde la sensibilidad sube al 90%. También se puede hacer hemocultivos, mielocultivos con sensibilidad de 50%. Actualmente existe una técnica bastante accesible y con una sensibilidad alta. Es el antígeno polisacárido en orina, que es más sensible que a nivel de suero. Vean que, por ejemplo, este antígeno es positivo en 90% de formas diseminadas, 40% en las cavitarias, enfermedad cavitaria y solo 20% en la forma aguda pulmonar. Entonces, eso también nos ayuda. También hay técnicas de anticuerpos inmunológicos de látex, ELISA, Western blot, y obviamente técnicas moleculares con PCR que también facilita el diagnóstico, pero con alto costo y obviamente pues eso nos lleva al tema de que es poco accesible. El antígeno urinario es relativamente barato, hay algunos laboratorios privados que lo hacen, la mayoría de hospitales no tienen esta prueba, aunque podría tenerla porque no es muy costoso, pero sí tiene una sensibilidad importante en este grupo de pacientes. Tratamiento en las formas cutáneas no complicadas, itraconazol sigue siendo de elección. Sin embargo, anfotericin B se usa también en las formas graves, por ejemplo, en la histoplasmosis pulmonar aguda, con insuficiencia respiratoria, se inicia con anfotericin B y luego se puede pasar a itraconazol. Pero cuando se usa itraconazol, el tratamiento sí es prolongado. En la forma aguda se completa hasta 12 semanas de tratamiento, o sea, 3 meses. Y en forma diseminada sí debe recibir entre 6 a 12 meses de tratamiento debido a que el hongo es un poco más difícil de erradicar debido a que es intracelular. Pero sí se puede curar, sobre todo si es que hay un diagnóstico precoz y manejo del mismo. Bien, esa era la última diapositiva entonces, y ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Creo que ha habido momentos en que mi señal se ha estado debilitando, pero de todas maneras creo que he podido completar todo. Preguntas, por favor, pueden levantar la mano o en el chat pueden escribir directamente su pregunta para poder aclarar en este momento. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O todo está claro? Todo claro, doctor. Ok, le escuché bajo su... A ver, hay una pregunta acá en el chat, vamos a leerla. Dice, ¿cuál era el tipo de tratamiento para formas agudas de histoplasma? Ok, la forma aguda, es decir, las formas más graves de presentación, sobre todo en las formas respiratorias, debe iniciarse siempre con anfotericin B. Como le dije, se dan cursos de 1 a 2 gramos de acumulación, es decir, se puede dar de 20 a 40 ampollas inicialmente, cuando el paciente está más estable, puede ser el tratamiento con itraconazol y se completa en promedio de 3 meses o si es una forma diseminada, se puede prolongar de 6 meses a 12 meses incluso. Pero normalmente las formas agudas responden con cursos cortos de anfotericin B y se completa con itraconazol en las siguientes eh, 6 a 8 semanas de tratamiento. Básicamente es el manejo en las formas agudas. Si hubiese alguna otra pregunta, por favor, lo pueden escribir en el chat o pueden encender su micro y hacer su pregunta directamente, por favor. Bien, de todas maneras, si marcamos su asistencia, entonces Rodrigo, perdón, Francisco me hace llegar la asistencia para tener en cuenta y reportar al doctor eh, la asistencia respectiva, al doctor Cano.
Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta, por favor? Asumo que todo está claro o de repente no se entendió nada, pero lo Todo importante, claro. ok, perfecto. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco por su atención. Ya conmigo creo que es la última teoría. Ya entre hoy y mañana estoy enviando las preguntas al doctor Cano para su examen respectivo que será creo la próxima semana, me parece que el día lunes. Eh, em, y básicamente pues allí también informarles que hubo un comunicado de que el día miércoles no va a haber actividad académica, parece que va a haber algún tema en la universidad, por eso nos llegó un comunicado que no habrá prácticas y creo que tampoco teoría el día miércoles. ¿Es así, Francisco? Bueno, parece que no se ha desconectado. Perdón, Bueno, doctor, ¿qué había consultado? No lo escucho muy bien. nos llegó un mensaje por WhatsApp de la sede de que el día miércoles no va a haber actividades académicas, creo que ni prácticas ni teorías. ¿Alguna? Sí, sí, doctor. Pero solamente prácticas en nuestra sede de Hipólito nada más. Ah, ok, entiendo. Perfecto. Bien, Sí, sí. entonces eso sería todo por ahora. Les agradezco por la atención y buenas tardes con todos ustedes. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.